La idea es que después podamos compartirlo, así que ahora sí, continuamos. Por ejemplo, cuando compramos una remera de algodón, uno asocia que en el único momento donde interviene el agua es cuando la lavamos, pero no. Para crear esa remera se usaron 2000 litros de agua. Se consume todo eso en el proceso de producción. Primero cuando se riegan los campos de algodón, después en la industria textil cuando ese algodón se convierte en tela y el local donde se vende también sigue sumando litros. A esta cantidad de agua que no vemos pero fue utilizada directa o indirectamente en los procesos de producción se la llama agua virtual y puede ser calculada con un indicador que llamamos huella hídrica. Goddamn right. La huella hídrica nos muestra el total de agua dulce utilizada en la producción de bienes y servicios y se expresa en litros por producto. La huella hídrica siempre tiene en cuenta la cantidad de agua consumida, evaporada y contaminada a lo largo de la cadena de producción. No, esto ya es demasiado. También se puede utilizar para calcular el consumo de agua de un individuo o una comunidad. En este caso, por unidad de tiempo. La huella hídrica está formada por tres componentes. El primero es el agua azul. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Que representa el agua extraída de las superficies o de las napas subterráneas. Esta agua se usa en el proceso de producción. Puede ser líquida o en forma de vapor. Y también el agua que se le incorpora directamente al producto. Por ejemplo, el agua que mueve las turbinas en una empresa o el agua que disuelve los productos para fabricar papel. El agua verde es el agua de lluvia. Tiene los mismos usos que el agua azul, pero viene de una fuente diferente. Por ejemplo, el agua de lluvia que cae en los cultivos y es con la que se hacen nuestros alimentos. Por último, está el agua gris, que es la que se contamina durante el proceso. Es la que se usa para diluir los contaminantes. De esta manera, poder cumplir con los estándares ambientales establecidos y ser devuelta al sistema, que lamentablemente no siempre se cumplen. Te digo, ni me sorprende. La industria textil o la de cuero o cualquiera que utilice agua en sus procesos debe hacerse cargo de este tema. Ahora que ya sabemos cómo se calcula la huella hídrica, ¿cuál es la huella hídrica de esta hamburguesa de 150 gramos? A, 1300, B, 2000, C, 2400. 2400. Increíble. Y de una hamburguesa de soja de 150 gramos, A, 85, B, 158, C, 230. C. Primero es el agua azul. Puede ser líquida. Por último está el agua gris. Proceso. Ambientales establecidos y ser devuelta al sistema, que lamentablemente no siempre se cumplen. Te digo, ni me sorprende. La industria textil o la de cuero o cualquiera que utilice agua en sus procesos debe hacerse cargo de este tema. Ahora que ya sabemos cómo se calcula la huella hídrica, ¿cuál es la huella hídrica de esta hamburguesa de 150 gramos? A, 1300, B, 2000, C, 2400. 2400. Increíble. Y de una hamburguesa de soja de 150 gramos, A, 85, B, 158, C, 230. Se usan 158 litros. Ni se compara con la anterior, pero igual es mucha agua. Y la de una resma de papel tamaño carta de 500 hojas, A, 2500 litros, B, 5000 litros, C, 7000 litros. Se usan 5000 litros de agua. Y la última, ¿cuál es la huella hídrica de unos zapatos de cuero? A, 1000 litros, B, 3000 litros, C, 8000 litros. Aunque cueste creerlo, se usan 8000 litros para crear un solo par de zapatos. Ahora vemos que el agua que consumimos es mucho más de lo que pensábamos. Todo lo que tenemos tiene agua. Hasta
hasta los celulares. Yo te necesito más de lo que cualquier ser humano en este planeta puede necesitarte. Por eso es importante ser muy conscientes a la hora de consumir y elegir productos con la menor huella hídrica posible. Además, no desperdiciar alimentos y no comprar cosas que no necesitamos. Depende de todos nosotros cuidar este recurso tan valioso. Perfecto. Interesante, ¿verdad? Asombra las cantidades que se requieren para producir tanto alimentos como otros productos de uso cotidiano. Realmente es impresionante la cantidad de agua que se usa, la cantidad de agua que se requiere, ¿no?, para la producción. Aquí fíjense algunos datos más que les comparto. Vayan viéndolos y coméntenme qué les llama la atención. Hablábamos hace ratito, bueno, en el video se hablaba de una hamburguesa, ¿verdad? La hamburguesa de carne tradicional, esa rica hamburguesa que uno se come, requiere 2.400 litros. Una hamburguesa de soya es mucho menos, 158 litros, mucho menos realmente. Claro, es cierto, no podemos prohibir, ¿no?, el consumo de los alimentos, pero sí que es bueno replantearse la idea de qué tanto impacto estamos generando cuando hacemos lo que hacemos, cuando consumimos lo que consumimos. Y obviamente eso puede darnos pie a tomar decisiones, ¿no? Decisiones de consumo. Ajá. Ahí en esos datos, ¿algo les llama la atención? ¿Algo en especial? Hola, tocayo. Dale, tocayo, porfa. Bien, buenas noches para todos y para todas. Sí, llama la atención absolutamente todos los datos, toda la información que tenemos, que seguramente en gran parte de la población es desconocida, porque solamente vemos el producto final. Ahí vemos lo primero que he podido puntear y me llama la atención también, no porque sea la única, todas son importantes de ser valoradas, es el kilo de carne de res, ¿no? Si no me equivoco son 15.000 litros de agua en todo su proceso. Eso es. En toda la cadena productiva. Pero además del agua, la carne de res está en subida, ¿sí? Cada vez se consume más carne de res y tenemos que ser conscientes, hay comunidades en las que se consume mucho más. Por ejemplo, en todo el Chaco, en Santa Cruz, en Beni, Pando, se consume harta carne, bastante carne de res, ¿no? Los famosos churrascos, las parrilladas, etc. Y además del consumo de agua, a mayor cantidad de demanda de carne se necesita mayor cantidad de hectáreas de pastizales. Por lo tanto, el sector ganadero tiene que desmontar, tiene que talar el bosque para habilitar pastizales. Ahora, técnicamente sí es posible en espacios más pequeños, en los establos, por ejemplo, tener los criaderos de res, pero no es la dinámica, creo, en nuestro país, ¿no? Sino es la producción ganadera extensiva. Por lo tanto, ahí es donde podemos observar a partir de, pasando San Julián hasta San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, parte de Roboré, grandes extensiones, ¿no?, de cientos y miles de hectáreas de pronto de criado ganado. Por lo tanto, no tengo en la cabeza en este momento, ¿no?, hay un cálculo técnico y se basan en eso los que van solicitando tierras, ¿no? Por cada cabeza se necesita cierta cantidad de terreno en pastizal prácticamente, por lo tanto hay que seguir desmontando, ¿no? Entonces, creo que es importante también entrar en conciencia, en reflexión sobre algunos hábitos de consumo, ¿no? Nos estamos volviendo cada vez más carnívoros. Parecería que el comer carne da cierto estatus, ¿no? Pareciera. El consumir menos carne obviamente va a tener como resultado menor producción de carne, por lo tanto menor
exigencia de habilitar cada vez más tierras, ¿no? Entonces, qué importante es entrar en una dinámica de reflexión de este factor o de esta variable que en este caso es el consumo, ¿no? El consumo responsable creo que tiene que ser una de las dinámicas de irlas trabajando, y hay que trabajarlas fuertemente porque todo parte de ello, ¿no? Más leche, más queso, más yogur, ¿no? Y no solamente por el hecho de que el consumidor tenga que tomar esa decisión, sino tienen que ser también políticas de Estado, ¿no? ¿Cuánto de verdad, cuánto de mentira habrá que cada día consumiendo 3 litros de leche reforzamos el calcio? Es una pregunta del millón, ¿no? Hay investigaciones de universidades grandes, ¿no es cierto?, como la Harvard, por ejemplo, que nos indica que el consumo de leche de res o de vaca no es lo que se dice. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, qué importante que también a partir de estos espacios educativos en los cuales nos vamos a enmarcar, y creo que es súper importante, empezar a sensibilizar, a reflexionar, y creo que va a haber un momento en el que vamos a tener que hacer incidencia, de tal manera que también las políticas de Estado vayan a promover, vayan a educar a los consumidores, ¿no?, con información real. Complicado, difícil, cierto, sumamente difícil, porque hay intereses fuertemente económicos, poderosamente económicos, que manejan, ¿no?, manejan muchos hilos conductores de los países. Pero creo que es súper importante reflexionar sobre estos elementos, sobre estos aspectos, porque el tema este de una ecología integral prácticamente atraviesa todos los estamentos, ¿no?, y fundamentalmente los educativos. Entonces, es vital, es este punto, así que lo primero que me capturó la mirada, ¿no?, es tantos litros de agua por 1 kilo de carne de res. Obviamente no lo sabía, ¿sí? No sabía, pero sí nos llama la atención, ¿no? Estamos viendo solamente la variable agua, y a ello habrá que de pronto también ver la otra variable, ¿no? El variable suelo, ¿no? ¿Cuántos litros, cuántas hectáreas de terreno se necesita para producir 1 litro de aceite de girasol, por ejemplo, ¿no? O 1 litro de leche de soya. Entonces, aquí en San Julián podemos ver extensiones grandísimas, grandes, el norte cruceño, porque es Mineros, Arden, ¿no?, para allá, las grandes extensiones de producción de soya, ¿no?, de sorgo, para producir aceite, para producir leche de soya, etc. Eso. Perfecto, muchísimas gracias, tocayo. Muy, muy apropiado lo que comentas. Efectivamente es una cantidad que llama la atención, ¿verdad? Y así como dices, además de la huella hídrica que estamos viendo acá, está también la huella ecológica, que se mide justamente en hectáreas, y está también la huella de carbono, ¿no?, que tiene que ver con las emisiones de CO2 que realizamos. Entonces, hay una serie de elementos, y todos tienen que ver con nuestro estilo de vida. Eso es lo más interesante, y es quizá el espacio de acción que esto nos brinda. Todo tiene que ver con nuestra forma como consumimos. Así que esto es una invitación a que podamos revisar nuestros hábitos de consumo. Yo creo que esto también está muy vinculado con la salud, ¿verdad? Porque lamentablemente como vivimos en una sociedad consumista que nos mueve siempre a comprar más, a tener más, pues es fácil, digamos, desarrollar hábitos de consumo que no son sanos. Así que también es una forma de volvernos, ¿no?, hacia la vida saludable, y reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra dieta, nuestra alimentación. Hay algunos comentarios en el chat. Alguien preguntaba sobre la fórmula para la huella hídrica, la huella de carbono. Hay páginas que nos presentan calculadoras digitales, y hay páginas que también nos permiten calcular nuestra propia huella ecológica. Y es una encuesta, en realidad. Se hace una encuesta en la que vamos colocando nuestra forma de consumo, y al final nos da un dato de cuánto estamos produciendo, ¿no?, de impacto. Se los comparto en el grupo. Daniela, decías en el chat, nunca me puse a pensar sobre la huella hídrica que tiene cada cosa que consumo y utilizo.
Ahora me da curiosidad saber la huella de todo. Efectivamente, llama la atención eso, ¿no? Entonces, bueno, en el curso se abordan al menos 3 huellas, ¿no? La huella hídrica, la huella ecológica, que tiene que ver con el terreno que se le quiere para producir, lo que decía mi tocayo, y también está la huella de carbono, ¿no? Que tiene que ver con las emisiones de CO2. Bien, pues, da para pensar. Aquí salgo esta pregunta porque ya la hemos hecho. Aquí amplío un poco más la idea con este video, que también tiene que ver con justamente lo que consumimos. Prestemos atención, por favor. Hoy en día las personas tienen a su alcance todo tipo de productos y bienes para satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las más sofisticadas. En los últimos años se ha hecho necesario estudiar cómo consumimos y qué efectos tiene este hecho en el medio ambiente y la sociedad. El modelo de economía en la sociedad actual es lineal y se basa en la extracción de materias primas, manufactura y producción, distribución y compra y, por último, desecho. Durante la primera fase del proceso se extraen recursos naturales para obtener materias primas, productos o energía. Muchos de estos recursos no son renovables o se regeneran muy lentamente. Durante la producción se introducen sustancias químicas perjudiciales que facilitan y aumentan la producción. Se deslocaliza la producción a países en vías de desarrollo que en muchas ocasiones incumplen mínimos legales. Se generan subproductos contaminantes o tóxicos, incluso impidiendo que la naturaleza lleve a cabo sus ciclos naturales con la extracción y la producción masiva. En la distribución y compra de los productos existe una doble problemática. Muchas veces el precio de los productos no refleja su coste ambiental o social real, como los efectos de la contaminación o de la mano de obra barata, que afectan a la salud y calidad de vida de las personas. Además, el crecimiento está basado en la obsolescencia programada, es decir, en el consumo recurrente de productos con una vida útil cada vez más corta. Por último, la mayoría de los productos acaban desechados. Los niveles de basura se han duplicado en los últimos 30 años y su gestión constituye un problema en sí. Este modelo de consumo es insostenible a largo plazo. La solución pasa porque estados, empresas y ciudadanos transformemos la economía. Los estados deben incentivar la producción responsable y legislar para que las empresas produzcan de manera respetuosa y acepten las externalidades de sus procesos. Los consumidores debemos exigir productos responsables y tomar decisiones de compras informadas. Las empresas deben diseñar productos responsablemente y cambiar el modelo lineal de producción hacia uno circular en el que se reparen, reutilicen y aprovechen los productos obsoletos. Ya hay mucha gente trabajando en una economía circular. Pero es necesario continuar innovando para conseguir un planeta más sostenible. Hoy en día las personas tienen... Perfecto. Aquí se introduce un concepto importante, que es justamente la economía lineal versus la economía circular. Ahí el video nos mostraba que la economía lineal básicamente extrae materias primas, recursos, insumos, y termina al final del ciclo, o más que del ciclo, al final de la cadena lineal, termina expulsando desechos, ¿no? Residuos, ya sea de la industria o de los productos que, digamos, terminan arruinándose y terminan en la basura, ¿no? Entonces es una forma de producción que produce muerte, literalmente. Y también se introduce el concepto de economía circular, donde todos esos subproductos o hasta desechos, ¿verdad?, pueden volver nuevamente a la producción de alguna forma, ya sea para reutilizarse, repararse, reciclarse, o en todo caso para entrar en otro proceso, ¿no? Ser, digamos, materia prima de un proceso secundario. Así que creo que esto es algo importante porque hoy día se está promoviendo muchísimo el impacto de las empresas. A esto se le llama el triple impacto,
Es decir, que la empresa, los negocios, los emprendimientos incluso, no solamente se enfoquen en lo económico, tampoco solamente en lo social, sino que también incluyen el componente ambiental, ¿verdad? Ahí está entonces el triple impacto. Y hay bastante apoyo económico para esto. Los que estamos metidos en emprendimiento, seguro que estamos muy al tanto de que hay muchísima financiación para emprendimientos de impacto, que tiene que ver justamente con el triple impacto. Así que pensando en este video y en estas ideas, que también nos lleva a pensar en la forma como consumimos, ¿verdad? Porque en realidad lo que consumimos es finalmente lo que mueve la economía, es lo que hace que las empresas hagan lo que hacen para mantenerse. Así que nos plantea también la forma como estamos consumiendo. Pensando en esto entonces, ¿qué creen que se puede hacer desde el lugar en el que estamos, ¿verdad? Ya sea en el hogar, en el trabajo, ¿qué podemos hacer para reducir estos impactos, el impacto ambiental de lo que hacemos? Pensemos incluso en los centros de formación, ¿no? En los talleres, también producen residuos. ¿Será posible que esos residuos se puedan reutilizar, se puedan reparar, se puedan reciclar? ¿Cómo ven esto ustedes? Abro ahí el micrófono para que podamos comentar al respecto. Ahí tengo a Flor Erlinda que tiene el micrófono encendido por alguna razón, quizá quiero comentar. Ajá. Daniela, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo, por Buenas ejemplo, noches. desde mi postura de facilitadora de educación alternativa, yo estoy, por ejemplo, con la especialidad de confección textil. Y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, desde nuestra especialidad es todos los desechos, aquellos pequeños trozos de tela que sobran cuando uno corta, lo empezamos a guardar en una bolsita. Y lo que hago yo, por ejemplo, también cuando ya, digamos, he reunido una cierta cantidad de esos piquitos de tela, lo que hago es hacer colchones y luego Ok. tenía la idea y tengo la idea, digamos, de reunir una cierta cantidad de colchoncitos y donarlos para aquellos asociaciones que cuidan a los animalitos, a los perritos, por ejemplo, que tienen muchas sociedades protectoras de animales. Entonces esa era mi idea, ¿no? De reunir, por ejemplo, unos, qué sé yo, unos 15, 20 colchones, que yo los hago, por ejemplo, en esas bolsas de donde llega el azúcar, las bolsas de yute, De Yute, ahí las ajá. hago, ajá, y Vale. ahí las costuro como si fuera un colchón. Entonces, la verdad, digamos, no va a durar muchísimos años, porque los perritos siempre los rompen y todo lo demás, pero creo que es una manera de reutilizar. O sea, desde mi parte lo hago así. Perfecto, Gracias. Daniela. No, gracias a ti por compartir la experiencia. Y fíjense, esto me hace pensar mucho en la economía naranja. La economía naranja se basa en la creatividad. O sea, hay una industria muy grande detrás de todas estas ideas creativas, ¿no? Para reutilizar cosas o usarlas de manera distinta. También tiene que ver con lo que dice Víctor Hugo ahí en el chat, ¿no? Él comenta, dice, creo que pasa por crear espacios de concientización y actividades concretas con nuestro entorno inmediato. Y comenta el tema de las siete R's, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, podemos, usando nuestra creatividad, usar esos recursos, eso que llamamos residuo, que en algunos casos se convierte en la basura, ¿no? Y terminamos desechándola, que en realidad podría reutilizarse, podría reintegrarse o podría repararse, no lo sé, en fin. Tiene que ver con esas 7 R's. Ajá, había una manito levantada, creo que eras Margarita. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Margarita? Cuéntanos. Bien, bueno, desde mi especialidad de belleza integral con este año, ¿no? Siempre estamos buscando la manera, según el módulo, de trabajar reciclando, cuidando siempre el medio ambiente, ¿no? Incentivando a las participantes de que tenemos que pensar todos en el cuidado del medio ambiente. Pues entonces en un módulo de limpieza facial yo realicé
eran de mascarillas naturales, los hicimos abono orgánico, ¿no? Casero. También he implementado a ese abono los cabellos que recortan en los otros niveles. Hemos ido dejando cajitas así en los cursos para que ellos al recortar cabello no los echen ahí a los tachitos, ¿no? Y de esa manera ese cabello lo hemos cortado y lo hemos agregado al abono que habíamos hecho al compost, siendo que el cabello también tiene un gran aporte para las plantas, ¿no? Entonces, de esa manera hemos ido trabajando. También en la confección de pelucas se ha podido trabajar haciendo pinceles también con los cabellos de cabellos cortitos, ¿no? Que ya no se puede hacer otra cosa más que solamente sirve para pinceles. Obviamente que esos pinceles no sirven para el uso del maquillaje, pero sí puede servir para el pintado, digamos, de los niños que quieran realizar alguna práctica en pintura, el manejo del pincel. Para eso es bien excelente, ¿no? Y lo podemos hacer de todo tamaño, grande, mediano, chiquitito, según la forma o la necesidad que uno quiera, ¿no? Entonces, así hemos ido trabajando esta gestión. Gracias. Gracias a ti, Margarita. Excelente, excelente. Me parece muy interesante lo que estás comentando, la forma como lo están haciendo. Mira, no se me había ocurrido por ningún lado usar el cabello para el compost, ¿no? Para el abono orgánico. Qué interesante, ¿eh? Yo creo que siempre es posible, y yo creo que en el mundo, ¿verdad? En todo el mundo, ya hay gente que está haciendo cosas de este tipo, como lo está haciendo Margarita, y son fuente de inspiración. Entonces, si nos ponemos en el tema, realmente podemos encontrar muy buenas ideas para trabajar el material que consideramos en muchos casos basura, ¿no? Hay algunos comentarios en el chat. Aquí tenemos a Emilio, compañero de Cochabamba, nos comenta: en los centros promover no solo emprendimientos, sino que estos sean vinculados al cuidado del medio ambiente, sean sostenibles ecológicamente. Es un plus muy importante. Completamente de acuerdo contigo, Emilio. De hecho, hay toda una corriente hoy día que se llama economía verde, emprendimientos verdes, que tiene que ver con negocios que se basan justamente en el cuidado del medio ambiente, ¿no? En el reciclaje, en la reutilización. Lo que nos comenta Margarita y Daniela podrían convertirse en negocios. Por supuesto que sí. Ajá. No sé, José Luis, ¿quieres comentar algo? Buenas noches. Te escuchamos. Bueno, es interesante conocer cada una de las actividades que nos están planteando nuestras compañeras para aportar o ayudar un poco en lo que implica ayudar a nuestro medio ambiente con esto del reciclaje, ¿no? Pero lo que yo pienso es que lo que cada uno de nosotros puede hacer o puede lograr desde su lugar de trabajo es mínimo el impacto de los que realmente deberían estarlo haciendo. Por ejemplo, nos enseñan a clasificar la basura y que debemos entregarlas clasificadas, pero al momento de ingresar al carro basurero, todas una vez más son mezcladas. Entonces estamos ahí incurriendo en una situación donde queremos apoyar, pero los que deben procesar la basura no tienen ese fin que nosotros estamos buscando al hacer esto, ¿no? Por otro lado, las empresas, especialmente en nuestro medio, considero que todavía nadie ha iniciado con esa conciencia social que debe asumir todo país como reto en relación a la economía circular, ¿no? Es mínimo tal vez lo que implica, por ejemplo, recuperar sus envases en el caso de los envases plásticos de algunas empresas para reciclarlas y volver a que se vuelva otro envase o cumplir otro ciclo de lo que son en el caso del manejo de los plásticos. Pero ese es mínimo realmente lo que se está haciendo, ¿no? En relación a la temática anterior, por ejemplo, que hablaba el compañero respecto al agua, yo puedo plantear un ejemplo bien importante, ¿no? En el caso de Cochabamba, por ejemplo, con la empresa Coca-Cola, su ubicación de esta planta es estratégica en Cochabamba. Está en un lugar donde existe el mayor nivel de agua subterránea que existe en Cochabamba.
y su ubicación es estratégica porque ellos, como quien dice, tienen agua casi gratis para sus procesos de producción, desde lo que implica recuperar sus envases son retornables, en el lavado, por ejemplo. Y todo el proceso de producción de la Coca-Cola y sus distintos derivados. Es increíble la cantidad de agua que gasta y que consume, pero no sé si alguien controla el nivel de gasto que tiene de aprovechar un recurso hídrico que es nuestro, de una zona que tal vez podría estar aprovechándose de mejor forma, porque el lugar donde está es un punto de niveles de agua subterránea muy altos y a baja profundidad. Entonces, no sé si nuestro Estado controla esto para que, por ejemplo, este tipo de empresas puedan tener un rédito aparte de pagar por la explotación de un recurso natural, o que simplemente ellos están aprovechando el agua y no están pagando la factura del agua, como diría, como todo el mundo paga, ¿no? Son reflexiones de este tipo en relación a lo que pasa en nuestro medio, pero considero que el tema que nos toca ver ahora respecto a la economía circular, el impacto es mínimo de poder ayudar a esto. Y nosotros, con nuestras acciones que estamos buscando que se inculquen y las estamos practicando y las estamos implementando, en realidad nosotros somos un punto muy minúsculo en todo este proceso, donde los verdaderos protagonistas de asumir estas responsabilidades son otros, pero no lo están haciendo aún. Y nuestro país en particular tiene cada vez mayores niveles de depredación, de deforestación, de aprovechar nuestros recursos hídricos solo para unos cuantos, de altos niveles de contaminación. Nuestros botaderos son una pena porque tenemos en muchos municipios botaderos a cielo abierto. Los que quieren reciclar la basura, bueno, de alguna forma están haciendo negocio, pero no es todavía la respuesta en nuestro país, porque la industrialización de la basura creo que está muy lejos para nosotros todavía. Entonces, nuestras acciones que ahorita estamos planteando, su impacto es realmente muy mínimo, realmente, en función a los que realmente debían estar haciendo el protagonismo para hacer esto. Gracias. Perfecto, gracias a ti, José Luis. Es muy cierto, ¿eh? Por ejemplo, cuando uno compara la huella de carbono por países, de hecho tengo acá una imagen que quería compartirles también. Esta, fíjense, los 10 países con mayor huella ecológica, ¿no? Estamos hablando de gente que, bueno, de países enteros que están explotando, pero de manera desmesurada, los recursos naturales, ¿no? Y ahí no ven ningún país latino, ¿no? Latinoamericano, centroamericano, incluso países africanos, para nada. Todos son países que les llamamos de primer mundo o muy avanzados. Y son quienes realmente están contaminando, o sea, realmente la carga ecológica la tienen ellos, ¿verdad? Y por eso es que también financian muchos proyectos y programas para que de nuestro lado del charco se cuide la Amazonía, por ejemplo. Por eso comparto contigo, José Luis, un poco la sensación de incomodidad que genera esto, ¿no? Pero en esto sí que quisiera animarles a pensar en que al margen de lo que no está a nuestro alcance hacer, porque ya hay políticas de Estado, y yendo más allá todavía, hay todo un sistema económico mundial, ¿verdad?, sobre el cual no tenemos mayor incidencia, pero que sí que podemos a nivel local tener un trato respetuoso con la madre tierra, ¿no?, con la naturaleza. Y me trae a la mente una historia. Hay una historia que no sé si será cierta, pero es una historia africana de un incendio forestal en el que los animales empezaron a salir por el incendio, ¿no? El incendio empezó a desplazarlo y curiosamente un pajarito, un colibrí, se veía que iba y venía, o sea, entraba hacia la zona que se estaba quemando y salía hacia el río. Y hacía esa ida y vuelta todo el tiempo. Y viendo en detalle lo que estaba haciendo el animalito era, con su piquito pequeño, tomaba agua del río y la llevaba hacia el incendio, ¿verdad?, para lanzarlo. Indudablemente era una acción inútil, ¿verdad? Pero en la lógica del animalito,
estaba haciendo algo para poder, entre comillas, salvar el bosque, ¿no? Me quedo con esa idea, o sea, efectivamente el impacto que vamos a generar va a ser mínimo, va a ser muy reducido, pero creo que cada uno tenemos la responsabilidad de hacer algo. Y ese algo puede que sea muy pequeño, ¿verdad? Pero va a generar un impacto positivo en la gente más cercana a nosotros, sobre todo la familia, ¿no? Nuestros hijos, nuestros estudiantes, porque son ellos finalmente los que van a recibir de nosotros un mensaje. Y ese mensaje tiene que ver no solamente con lo técnico, ¿no? No solo con enseñarles a bordar, a costurar, a maquillar, sino también transmitirles valores que tienen que ver, en este caso específico, con el aprecio por la vida, el amor que tenemos por la vida y la conexión que tenemos o que queremos tener con la naturaleza. Me quedo un poco con la idea de... Ajá, perdón. Dale. José Carlos, Gracias. ¿puedo hablar yo? ¿Se escucha? Dale, después yo. Vamos. José Carlos. Sí, escuchamos. Sí, soy Flor. ¿Puedo hablar? Te escuchamos, Flor. Adelante. Ya, muy cierto lo que dices. Somos esa gotita, ¿no? Debemos empezar pensando en nuestro entorno biológico, ¿no? Nuestro entorno educativo, y eso va a repercutir, pues, ¿no? Hace 7, 8 años. Cuando llegué al CEA, había plástico por todos lados. Ahora tiene fisioterapia y las plantas pueden estar en el ambiente. Eso sí, lo hemos logrado, pero como dices, hay que continuar porque es una gotita. Y está lo de yo ya escuchando, aprendiendo, tanta que uno no termina de aprender esos datos de las huellas, ¿no? Es bien interesante y de verdad nos golpea porque estamos comiendo carne. Bueno, yo ahora ya como un día nomás carne y ya como más pollo. La leche, tomo leche soya, más que leche blanca, pero la tomo. Por ahí tengo mi conciencia tranquila. Y he tratado ahora dentro de nuestra currícula transmitirle pues a los alumnos, no solamente técnica como tú dices. Eso es. Transmitirle porque de qué sirve seamos muy buenos técnicos si estamos enfermos. Entonces, nuestro entorno, su casa, tiene que estar limpio, cuidemos nuestra salud, cuidemos la madre tierra para que nos dé unos frutos sanos, aquí en nuestro entorno biológico, en nuestro entorno educativo. Y yo tuve una experiencia como de la basura, nadie salía fuera de mi casa a recoger. Ahora yo lo dejo todo limpio y ya el otro día la vecina empieza a recoger. Mira usted. Creo que, pues como todo ejemplo, ¿no ve? Como los padres, los hijos siguen a los padres, algo así. No sé si esa experiencia, bueno, mis palabras, yo de verdad me encanta lo del medio ambiente porque somos parte. Eso es. El ser humano es parte de la tierra, del suelo, somos un ser vivo más y nos vamos a ver afectados por todos lados. No nosotros quizás ahora no lo vivamos, o no, ya algunas patologías son consecuencias de estas contaminaciones, pero ¿qué le vamos a dejar a nuestros nietos, bisnietos, ¿no? Las otras generaciones? Hay que pensar desde ese punto, aunque los grandes no lo hagan, pues, pero mi entorno, mi casa que esté limpia, separemos, me costó, separemos y aún ahora yo me voy con la lata a otra vasija, ¿no? Con la bolsa a otra vasija, porque le cuesta dentro de la misma casa. Eso es. Muchísimas gracias. No, buenísimo, Flor. Muchas gracias por tus palabras. Muy apropiadas y gracias porque nos recuerda efectivamente que en el fondo ese granito de arena que aportamos, alguien lo ve, ¿no? Y quizás la gente más cercana que tenemos es la familia y nuestros estudiantes. Tocayo, por favor, te escuchamos. Dale, gracias. Esta reflexión del colibrí es sumamente importante, ¿no? Esa gotita invisible en medio de un invierno, creo que es el motivador para poder, desde donde estemos, sumar ese granito de arena, sumar esa gotita de agua. Y algo que de a poco va dando resultado es precisamente el rol que nos toca en estos momentos
el de estar en los centros educativos, ¿no? En Santa Cruz, en los centros de educación alternativa, más o menos desde el 2015-2016, hemos ido incorporando. Cuando en aquel entonces trabajábamos los planes de negocio en los centros alternativos. Básicamente, trabajando los planes de negocio, entrábamos a, de alguna manera, elaborar o diseñar la estrategia comercial con las famosas 4Ps, ¿no? Precio, producto, plaza, promoción, que es una herramienta utilizada todavía en estos tiempos. A estas 4Ps le sumamos una P. Trabajábamos desde esos tiempos las 5Ps, ¿no? Por una experiencia que yo había tenido por el 2008, 2007 más o menos. Una reflexión importantísima en aquellos tiempos. ¿Cuál es la quinta P? La quinta P es el planeta. ¿No? Precio, producto, plaza, promoción, planeta. Entonces, ahí ya, con los centros alternativos, como nos comentaba hace unos minutos atrás la facilitadora Margarita, con el reciclado del cabello, que se convierte en abono, ¿no? Y eso es producto de la investigación de cada facilitadora, ¿no? Pero lo importante es poner la semillita, esa semillita que nos permita reflexionar y pensar qué hacemos con el planeta, desde donde estemos, ¿no? Desde gastronomía, confección, belleza, parvularia, desde mecánica, electricidad, etcétera, ¿no? Es importante porque estas 5 variables ahora que manejamos, las 5 Ps, están en todo tamaño de empresas, micro, pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? Pero esa gotita de agua creo yo va a ir creciendo fundamentalmente y habrá un momento en el que se vuelva un caudal, ¿no? Entonces, no debemos perder esa esperanza. Y tomando en cuenta además que en nuestros centros educativos se multiplican las voces y las intenciones, ¿no? Entonces creo que de a poquito se van viendo frutos. Y con el tema de nuestro compañero que hace una buena reflexión allá en Cochabamba, cierto, la Coca-Cola está en un lugar estratégico donde las bolsas de agua son más grandes en Cochabamba, va por el tema del consumo, ¿no? A ver, yo recuerdo en mis tiempos, cuando yo estaba niño, por los años 70 más o menos, tener una botella de Coca-Cola en la mesa era imposible. No había, no se conocía en las familias populares, le llamaremos así, una botella de Coca-Cola de tamaño popular, ¿no? Porque hasta ese tamaño era la Coca-Cola en aquellos tiempos. Era la personal y la popular. Era imposible que en nuestras mesas familiares esté la Coca-Cola. Hacemos la comparación de ese nivel socioeconómico de familias de aquellos tiempos, de los años 70, y de pronto hasta más antes quizás, pero yo puedo razonar de los años 70. A estos tiempos, 2022, en ese mismo nivel de familia socioeconómico, 3 litros de leche, perdón, 3 litros de Coca-Cola en la mesa no aguantan una hora. Se acaba rápido y va por el consumo, ¿no? Ahora que estamos cerquita a la Navidad, hagamos una reflexión. Pareciera que en la mesa navideña, si no hay Coca-Cola, no es Navidad. Obviamente la Coca-Cola va a producir mayor cantidad de Coca-Cola, va a consumir mayor cantidad de agua de esas bolsas que tiene debajo de sus tierras, porque hay mayor demanda de Coca-Cola. Entonces, una empresa produce lo que el mercado le pide. Entonces, si vamos por todo el tema de reflexión del consumo, si gradualmente vayamos, ahí nuestra colega nos decía que ya consume menos carne de res, etcétera. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? El consumir sí, porque hay que consumirlo, pero no en exceso, ¿no? Creo que es importante esa reflexión, ¿no? Esa gotita del colibrí que nos va a permitir multiplicarnos y nos va a permitir, creo yo, gradualmente ir dejando a nuestros hijos, nietos y bisnietos un planeta cada vez más cuidado, un planeta con menores efectos negativos, de tal manera que todavía estamos a tiempo, ¿no? Hay estudios científicos que nos van diciendo, todavía estamos a tiempo de salvar el planeta. Y es el rol que nos ha tocado, ¿no? No nos hubiese gustado, pero nos ha tocado ese rol y lo tenemos que hacer, creo yo, con mucha responsabilidad. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir averiguando, ingeniando, innovando cómo podemos ayudar a este planeta que Dios nos los ha prestado, ¿no?
Otro elemento importante que nosotros vamos reflexionando siempre, y creo que es de conocimiento de todas y de todos. El hombre no va a poder vivir sin el planeta, eso es una realidad, pero el planeta sí va a poder vivir sin el hombre. Eso, tocayo. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, tocayo. Realmente palabras muy adecuadas. Nos quedamos con esta idea, ¿no? Podemos aportar desde nuestra postura, desde nuestra situación, esa gotita de ese granito de arena, ¿no? Esa gotita de agua, por muy pequeña que sea, va a generar un impacto cuando se contagie a otros. Así que gracias por sus palabras, colegas. Yo creo que nos hemos quedado con la idea de fondo, aunque puede en algún momento desanimarnos la realidad, ¿no? La macro realidad, pero tratemos de no perder de vista, por ver ese gran horizonte, lo que tenemos enfrente, ¿no? Lo que está más cerca, lo que está a nuestro alcance. Y bueno, con estas ideas ya vamos un poco cerrando la sesión, ¿verdad? Vamos a pasar a una siguiente parte, ya hemos compartido algunas ideas. Yo les invito a que ingresen al aula virtual, porque allí tenemos toda la información, está súper desglosado, es abundante la información que tenemos, para que ustedes puedan descargarla y tenerla a disposición. En general, hay poca participación en el aula, así que les animo a que puedan aprovechar este tiempo de descanso. Hemos calculado que si uno dedica 1 hora por semana al aula virtual, se avanza bastante bien y se pueden fácilmente nivelar. Así que es una invitación a que ustedes aprovechen este tiempito de descanso para dedicarle 1 horita a la semana al aula virtual y poder avanzar, poder nivelarse. Bien, pues vámonos a los acuerdos, ya un poco cerrando la sesión. Les decía que el miércoles 1 de febrero tenemos el último foro conversatorio. Va a ser a la misma hora, a las 9 a.m. hora Bolivia, 8 a.m. hora Colombia. Y tendremos ahí un par de personas, un par de expertos que nos van a hablar de las acciones para el cambio. Veremos ya en concreto cómo aterrizar los principios de la ecología integral a la vida de los centros de formación y sobre todo a la formación para el trabajo. También comentarles que la tercera sesión sincrónica de este grupo pequeño que somos, como Bolivia, va a ser el miércoles 18 de enero a las 7 de la noche, como hemos acordado, ¿no? Este horario de las 7 de la noche fue el que acordamos finalmente porque era un poco más cómodo para la mayoría. Así que miércoles 18 de enero sería la tercera sesión como Grupo Bolivia. ¿Qué más? Bueno, con esto cerramos el espacio. Agradecerles mucho la participación, los comentarios, hasta muy bueno. Nos han quedado muchas cosas para pensar y animarles a que continuemos avanzando en el aula. Tenemos un descanso, vamos a retomar recién después de estas vacaciones. Yo entiendo que los centros vuelven la segunda quincena de enero, ¿no? En general, ya un poco a organizarse, a ver el tema de inscripciones para arrancar en febrero. Así que dediquemos tiempito, 1 hora a la semana es más que suficiente para avanzar y ponerse al día en el aula. Pues sin más, colegas, cerramos con esto la sesión. No sé si hay algún comentario adicional, alguna pregunta. ¿Todo claro? Parece que sí, ¿no? Listo, pues entonces les pediría, bueno, como dice Víctor, ahí nos da nos lanza el deseo de que tengamos una buena fiesta, un buen fin de año. Muchas gracias, colegas, que tengan un buen fin de año, un buen descanso, y nos vemos el siguiente año en enero. Muchas gracias, feliz Navidad y